Bueno, gente feliz y brillante, estamos grabando un video bastante cortito porque es sobre algunas cuestiones que quiero explicarles de texto, ¿sí? Yo simplemente voy a crear un nuevo archivo. Voy a elegir A4, vertical y voy a poner crear. Siempre me olvido de ponerle el título. Bueno, una vez que están acá en la mesa de trabajo con su hoja, les voy a explicar algunas cuestiones de la herramienta texto, ¿sí? Porque son cosas que utilizamos mucho para los logotipos y para poner en textos que acompañen a determinada forma, ¿sí? Así que voy a tomar la herramienta texto y les voy a mostrar. Tomo la herramienta texto y les voy a mostrar. Ustedes pueden cliquear y directamente escribir, ¿sí? O pueden hacer, cliquear y estirar y hacer una caja, ¿sí? Esto es un poco mejor cuando cliquean y estiran, entonces hacen la caja y escriben ahí adentro. Me permite que yo pueda visualizar más todo el texto que tengo y cuando yo hay muchas personas que lo que hacen es estiran el texto, ¿sí? Lo estiran y ven que este texto mantiene las proporciones. Si yo lo hiciera así, cliqueando directamente, cuando estiro, se agranda el texto y lo que pasa es que se deforma la letra. Para eso tengo que apretar Shift para que no se me deforme. Pero de esta manera, con la caja, lo que se estira es la caja y el texto mantiene su tamaño de fuente, ¿sí? O sea, la fuente mantiene el tamaño, ¿sí? La cantidad de puntos que tenga. Este tiene 12, sigue manteniendo 12. En cambio, de la otra manera, de esta manera, cuando yo lo estiro, no sigue manteniendo el tamaño, ¿sí? Y si no aprieto Shift, se me deforma. Así que siempre se recomienda cuando empezamos a escribir, tener la herramienta del texto activada, cliquear y estirar, no cliquear, ¿sí? Cliquear solo. Sí, esa es una de las cuestiones que les quería explicar. Otra de las cuestiones es muy importante pasar el texto a crear contornos, ¿sí? A curvas, pasarlo a curvas. Y yo voy a escribir Florencia. Bueno, acá yo hice lo que les dije que no había que hacer. Acá yo voy a escribir Florencia. Después uno puede ajustar esta caja y el texto va a quedar igual, ¿sí? Yo voy a escribir Florencia y esto es una determinada tipografía. Yo esta tipografía la puedo usar, o sea, este texto lo puedo escribir de distintas maneras con esta tipografía. Pongamos, bueno, como achiqué la caja, ahora necesito agrandarla porque esta tipografía es más grande. Ahí está. Puedo escribirlo con todas las tipografías con todas las fuentes que yo tenga instaladas en mi computadora. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Las que yo tenga acá en mi computadora. No puedo no puedo escribir este texto, estoy media congestionada y por eso no se me entiende nada. No puedo escribir este texto con una tipografía o una fuente que yo no descargué en la computadora, que yo no instalé. Por lo tanto, si yo mando este archivo a otra persona y esa otra persona no tiene esta fuente, Watermelon, que tengo yo acá, no lo va a ver así este texto. Cuando lo abra, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un cartel que le diga que usted no tiene esa fuente, entonces la computadora va a elegir una por defecto y les va a poner cualquier fuente, menos la fuente original con la que hicieron el archivo. Entonces, para que la otra persona que reciba el archivo pueda ver la fuente correspondiente, original, con la que yo creé el archivo,
Yo tengo que pasar este texto a curvas. ¿Cómo lo paso? Crear contornos se llama. En realidad, curvas es con Corel. Acá es crear contornos. Selecciono el texto, botón derecho, crear contornos y automáticamente ven que me cambió. ¿Por qué? Porque este texto ya no es más un texto, es un vector. Fíjense que tiene todos los vectores y yo puedo modificarlos si quisiera. Puedo ir acá, hacerles más redonditas estas partes. Esta de la, a ver dónde más. Puedo, vamos más cerca. Puedo, esto se los muestro para que ustedes vean cómo funciona. No voy a deformar la letra así, pero vean que es un vector, ¿sí? Que yo ya puedo agarrar cada pieza y usarla como un vector. Y a su vez puedo desagruparla. Desagruparla, botón derecho desagrupar. Y esta tipografía se desagrupó, sí. Ahora yo puedo usar cada una de estas letras por separado. Bueno, ojo con esto también, porque si yo la agrupo de nuevo, si yo ahora tengo todo creado en contorno, ¿qué pasa si yo quiero abrir el archivo de nuevo y acá, en vez de Florencia, quiero poner Florencias con S final? No puedo, ¿ven? Me pone aparte para que yo escriba. ¿Ven? Ahí porque yo se lo sumé, pero no puedo escribir dentro de esto. ¿Ven que no me lo permite? Si no es que yo agarro, voy a escribir Florencia. No es que yo agarro y puedo venir acá con el cursor y poner borrar, como estoy haciendo ahora, floppy. No. Una vez que creé el contorno, yo ya no puedo venir con la herramienta texto e intervenir ese texto. Lo puedo intervenir nada más como si fuera un vector, modificando sus vectores, pero no agregando o quitando texto, ¿sí? Entonces yo tengo que tener cuidado con eso, que si yo el texto lo voy a utilizar, hice un archivo con un texto y después lo voy a volver a utilizar, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Si ese texto yo lo voy a querer modificar o no. Generalmente yo lo que creo en contornos, lo que paso a contornos siempre es todo lo que le voy a entregar a algún cliente porque obviamente esa persona no va a tener en su computadora los archivos originales. Y suelo tener siempre las fuentes a mano o anotarlas, ¿sí? Anotarlas por algún costadito de acá, ¿sí? Porque si yo creé todo, contornos, todo lo que tenía en mi archivo, o sea, por un lado me beneficia porque si se lo envío a otra persona, esa otra persona va a poder ver la tipografía, pero por un lado también tiene su contra, porque si yo misma quiero abrir en mi computadora ese archivo y seguir modificándolo y pasé todo a contorno, ya no puedo estar escribiendo dentro de ese texto, ¿sí? Lo bueno es que uno tiene que saber siempre con cuál, o sea, el punto es que uno tiene que saber siempre con cuál tipografía escribió. Por eso yo acá a un costadito me escribo el nombre de la tipografía, Watermelon. ¿Sí? La dejo ahí en un costadito afuera de la hoja y siempre se ve qué tipografía estoy hablando en mi archivo, ¿sí? En caso de que yo haya pasado todo a crear contornos. Además, esto me viene bien a mí cuando yo tengo varias computadoras, porque quizás no le estoy enviando el archivo a otra persona y esa persona no tiene la fuente. Quizás yo misma uso esta computadora de escritorio y después en otro momento uso una notebook y resulta que en la notebook no tengo el archivo. A veces me pasa que cuando me anda medio mal una de las computadoras o la llevo a arreglar o llevo la notebook a alguno de mis trabajos,
ahí no tengo, o sea, cuando me traslado, capaz que necesito determinado archivo que yo, en el que yo instalé esa tipografía en otra computadora, ¿sí? A veces trabajo en esta y a veces trabajo en la notebook. Entonces, a mí me sirve tener todas las fuentes en un archivito y guardarlas en el disco externo. Entonces, si pasó que me quedó en la otra computadora, yo pongo el disco externo e instalo las fuentes que me quedan, ¿sí? Ah, y otra cosa que me estaba olvidando es que cuando yo creé las fuentes, las pasé a contorno, si yo cliqueo acá, no me va a dar la opción en propiedades de qué tipografía es. No, no hay esa posibilidad, porque ya esto es como si fuera un dibujo, es un vector. En cambio, si yo no la tengo todavía pasada a contorno, sí aparece acá el nombre de la fuente, ¿sí? Eso es importante. Así que esto ustedes se van a ir dando cuenta a medida que trabajen qué necesitan más. Yo suelo pasar muy poco a contorno las cosas y simplemente el archivo final que le voy a dar a mi cliente, ahí sí selecciono todo, voy acá, texto, crear contorno y convierto todo en contorno, ¿sí? Porque para un cliente sí es importante recibir todos los archivos y poder visualizar qué tipografías reales hay, ¿sí? Que la forma real de la fuente, ¿sí? Que seguramente el cliente no va a tener en su computadora todas las fuentes que uno eligió, entonces hay que darle un archivo con todas las fuentes pasadas. Pero a su vez, en mi caso, que yo hago identidad visual, les paso un manual en donde tienen los nombres de las tipografías. Entonces eso le queda como un documento. Hay un videito que yo les explico y les muestro de qué se trata un manual. Y bueno, ahí van a ver que queda sentado todo lo más importante de la marca, así como un documento. Así que bueno, esas eran cosas puntuales que quería explicarles de las tipografías. Y espero que este videito les haya servido.